Es un apuntador y se llama que me va a servir para simular el arreglo. Me dice que todos los métodos tienen que estar fuera, ¿okay? De acuerdo con el diagrama de clases, que todos los métodos tienen que ser... No, imprimir los métodos no se los agregué. Bueno, pasa nada. Vamos a ir haciendo uno y uno para que no haya duda con la sintaxis. Empezamos con el primer constructor. Se llama igual que la clase. No tiene ningún parámetro. Le voy a decir que n va a ser igual a 3 datos. Y necesito crear la memoria dinámica. ¿Cómo voy a crear esa memoria dinámica? Le voy a decir que y es igual a palabra reservada new, espacio, el tipo de dato que voy a guardar, y el tamaño, en este caso el tamaño, lo va a manejar n. ¿En esa línea alguna duda? El new para qué se utiliza, profesora. Lo que hace es reservar un espacio en memoria. ¿De qué tipo? De tipo doble. ¿Y de qué tamaño? De acuerdo al valor que tenga n. ¿Cuántos espacios? Y eso se lo está asignando a y. Y esa va a ser la sentencia todas las veces que ocupemos memoria dinámica. Constructor con parámetros. ¿Hasta ahí vamos bien? No sé si tengo problemas con el sonido. ¿O hoy no van a contestar? Sí, profe. No, sí. Tengo mi constructor sin parámetros, mi constructor con parámetros y voy con el destructor. Comentamos que comenzábamos siempre con una tilde. Y que en el caso del destructor se llama exactamente igual que la clase, que nunca va a tener argumentos. Pero aquí, la memoria dinámica que nosotros hayamos creado, hay que eliminarla, liberar ese espacio, palabra reservada. Y el nombre del apuntador, en este caso el apuntador se llama y. Lo agregan esta parte a su programa para que así puedan ir documentando lo que vamos a ir haciendo, si no se van a ir quedando después. Si este escritorio es al 92. Ya me salió, por favor. ¿Sí? Ok. Vayan comentando el código, chicos, porque si no después las dudas. Y las cabeceras que coloqué fue la de UStream, de CTime y STDLib. Profesora, ¿qué había dicho que significaba new double? New es para reservar ese espacio en memoria. El double es para que tú le digas qué tipo de espacio va a reservar. Entero, doble, flotante, string. Entonces aquí le estamos diciendo que va a ser double. Esto tiene que ver con el tipo de dato del apuntador que nosotros creamos acá arriba. Si acá arriba dice entero, bueno, entonces acá abajo tendría que ser entero. Si yo aquí le pongo int,
Bueno, entonces cuando yo reserve la memoria, de int, ¿sí? Pero en este caso dijimos que el apuntador, bueno, entonces tiene que corresponder con el tipo de dato del apuntador que creamos. Y entre corchetes está el tamaño, ¿cuánto espacio? Bueno, el valor que tenga n. Ok, muchas gracias. Prueba. Y Sí. la palabra reservada de late, ¿qué se supone? ¿Por qué los corchetes están vacíos? Vamos a estar trabajando con matrices unidimensionales, lo que equivale a este apuntador. Y también vamos a trabajar con matrices bidimensionales, así que ahí va a ser un doble apuntador. De momento, cuando es de una sola dimensión, la sintaxis es esta: delete y lo que simulaste, un arreglo, y cómo se llamó tu apuntador. Pero cuando ya estemos borrando una matriz bidimensional, no solamente vamos a agregar esta parte, vamos a agregar otras 4 líneas más, porque vamos a simular columnas, filas y columnas, y ahorita solamente es un renglón. Pero es parte de la sintaxis para borrar o liberar ese espacio que reservamos aquí. Ya, gracias. ¿Sí? ¿Ya les quedó? De mi parte ya. Okay, ¿los demás? Ya, profesora. Sí, profe. Claro. Voy con el otro método. El método de imprimir es de tipo void. Tiene argumentos. Necesito una variable de control que haga el recorrido del arreglo. For para que vaya sacando elemento a elemento, o bien puede ser un while. Los arreglos comienzan siempre en 0. Siempre, siempre. ¿Cuándo va a parar? Siempre y cuando sea menor que n, no menor igual que n, porque comenzamos en 0, entonces para 1 antes, como la función es str, ¿no? Ahí se va a estar incrementando en 1. ¿Qué necesito que imprima? Contenido de y. La coordenada ahí. Un salto de línea. Voy a colocar, esto sería solamente para imprimir el contenido, pero si quiero ver los corchetes para que sea más fácil de
identificar. Lo voy a poner así. Así me va a decir elemento 1, hay esta cantidad. En el elemento 2, hay esta cantidad. Y ese sería el método imprimir. Lo agregan, por favor, antes de comenzar con el otro método. Profa, Sí, ¿que no en el for lleva unas llaves? cuando tienes más de una instrucción, pero en este caso es una sola instrucción. Ok, ok. Sucede lo mismo con el if. Cuando es una sola instrucción, no necesitas colocar las llaves. Pero si son más, entonces sí, después de 2 ya tienes que colocar tus llaves. UStream, setime y CST del IP. Si tienen ahorita nada más la de UStream está bien, con eso ahorita vamos a trabajar y ya ahorita les digo que vamos a incorporar las otras. Me dicen cuando ya les haya quedado el método para seguir. Ya, profe. De acuerdo, los demás. Ya, profesora. De acuerdo. Voy con el siguiente método. El método se llama llenar. No tiene ningún argumento. Igual necesito un for y mi variable de control. Aquí sí vamos a colocar las llaves. Ingrese un número. Y lo vamos a guardar en el arreglo que se llama y, en la coordenada i, punto y coma. ¿Vale? Este método me permite llenar, este método me permite imprimir. Lo agregan, por favor. Sí. Uh-huh. Para que se vea mejor ahorita que arroje la información, necesario solamente sería el CO, el nombre del arreglo, corchete sí y el salto de línea. Esto de acá nada más es para que se visualice mejor.
Sí, para que ahorita a ustedes les sea más entendible esa parte. ¿Sí? ¿Me dicen si ya les quedó? Ya, Ya, profe. maestra. Así vamos con el main para empezar a invocar. Entonces se llama datos o datos. Datos. Mi variable se llama obj y va a invocar al constructor que no tiene parámetros. Así que obj.llenar obj.imprimir le puse llenar e imprimir, de acuerdo, imprimir y compilamos. Si ustedes checan, el constructor que no tiene parámetros le pusimos que n vale 3, ¿sí? Así que ingreso el primer número, 2.3, 4.3, 1. Y son los tres valores porque dijimos que n vale 3. Y aquí me está imprimiendo. En la posición 0 tengo esto, en la posición 1 tengo esto y en la posición 2 tengo esto. Para eso los corchetes y el índice, nada más para visualizarlo. De otra forma, pues nada más me arrojaría los números, ¿no? Y ya invocamos esa parte. Si yo quiero trabajar con el constructor con parámetros, bueno, entonces agarro y le digo 5 datos, n vale 5, compilo. Me dice ingresa un número, 5, 7.8, 9, 2, y ahí están mis 5 números. Acuérdense que comenzamos en 0, termina acá. Con esta parte estoy validando mi constructor con parámetros, sin parámetros. Estoy liberando con el constructor y ya tengo dos métodos. El método que me permite imprimir y el método que me permite llenar. Lo agregan, por favor, y me dicen si hay alguna duda hasta ahí, antes de seguir. Oiga, profesora, ¿puedes verle tantito dónde está el for? Ahí sí.
Profesora, ahorita entonces que puso el 5 es donde estamos ocupando el constructor con parámetros. Con parámetros. Por eso es que n vale 5 y estamos ingresando 5 datos. Ok, muchas gracias. Sí, podría haber creado otra variable más y repetir el método, llenar el método imprimir. Bueno, eso ya ustedes lo pueden ir haciendo y comentando esa parte. Pero por el espacio nada más estoy poniendo uno y con esto nada más con modificar esta parte podemos evaluar si es el constructor con parámetros o sin parámetros. Por ejemplo, y ahí ya está trabajando nada más con 3 números. ¿Qué es lo que reviso cuando corro sus códigos? Ya desde ahí se puede ver si su constructor está bien o está mal. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my ¿Ya les quedó? Ya, profesora. Ya, profe. Ya, maestra. Eso sería con el método llenar donde nosotros ingresamos de manera manual, dato por dato. Pero si yo quisiera llenar con números aleatorios, la sintaxis sería la siguiente. Le vamos a poner llenar 2. De momento no vamos a poner ningún argumento. Y ocupamos todo esto. Mi variable de control. Un for, y aquí donde decimos que ingrese un número, esto ya no lo vamos a ocupar. Poco. Y aquí le vamos a asignar. Si yo quiero un número del 1 al 10, la sintaxis es la siguiente: ran, abro paréntesis, por ciento, y le digo 10, ¿sí? Punto y coma.
No voy a llamar esta de llenar, sino va a ser la de llenar 2, para no colocar otra línea de código. Así que voy a poner esta de llenar 2. Y ya generó de manera automática los valores al azar. El valor de n para ahorita lo teníamos en 3, vamos a dejarlo en 10 para que puedan verlo. Me generan los números, pero si ustedes checan, el número más pequeño va a ser el 0, ¿sí? Y el más grande siempre va a ser el 9. Y otra cosa, si ustedes checan, empieza 1, 7, 4. Vuelvo a ejecutar. Y sigue siendo 1, 7, 4, son los mismos. No se modifican. Para que yo pueda generar números diferentes cada vez que se ejecute el código, necesito colocar lo que le llaman semilla. ¿Cómo se coloca la semilla? Es cerrar entre paréntesis, time, entre paréntesis, palabra reservada null, cerramos paréntesis, paréntesis y punto y coma. Para que yo pueda ocupar esta de time, por eso incluyo la cabecera de time, para que pueda utilizar null y srun, para eso incluyo la de stdlib, pero como quedamos que trabajamos con lo de C, anteponemos una C antes, lo de C++, ¿no? Ya teniendo esa parte, otra vez sigue empezando en 0 y el valor más grande va a ser el 9, no va a haber otra. Y ahora sí, ya son valores diferentes. Si ustedes checan, es el 9, el más grande. ¿Por qué razón? Al colocar aquí RAM por 110, lo que hace es generar números del 0 al 9. Si yo no quiero que mi generación de números se tope con un 0, entonces lo que voy a hacer es encerrar esta parte más 1. Con eso estaría creando de que todo se les va sumando un 1 y voy a tener valores. El más pequeño va a ser 1 y el más grande va a ser 10. Y estaría evitando esa parte. Eso si son números aleatorios, así. De 1 a 20, de 1 a 30, de 1 a 40, de 1 a 50. Ya con esta sentencia ya estamos generando de 1 al 10. Pero si lo que quiero es un rango, la sintaxis es la siguiente. Y corchete i igual el valor mínimo, el valor más pequeño. Si les pido que generen números aleatorios entre 50 y 60, el valor más pequeño es 50 más por ciento, abro paréntesis, el valor más grande es 60 menos el más pequeño, y esta línea la vamos a comentar y ya me genera valores en el rango que nosotros solicitemos, ¿no? Y cada vez que ejecutemos tiene que ser esa parte. Así que este es para un rango y este es para valores de 1 o de 0 hasta. Y aquí la sintaxis es el mínimo más ran entre paréntesis máximo lo agregan por favor y me dicen si hay alguna duda.
¿Alguna duda? Profe, ¿para No, qué maestra. es time null? ¿Cómo? ¿Para qué es lo de time null? Para que puedas poner esta palabra reservada de time. Si no te va a marcar error en esa línea. Maestra, ¿podría bajarlo tantito, por favor? Gracias. ¿Ya les quedó? Ya, profe. Ya, pero espera. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Por el maestra. momento. De acuerdo. Vamos con el primero. El siguiente método se llama 1 y devuelve un tipo de dato doble. Y es el elemento del arreglo elevado al cubo. Así que vamos a empezar en 0 y terminamos en n-1 o menor que n, ¿no? No llegamos hasta al valor de n. Y ese al cubo. El tipo de dato es doble. El método se llama 1. No tiene argumentos. Necesitamos una variable de control. Aparte de la variable de control, necesitamos donde ir guardando la sumatoria, porque es una sumatoria. No sabemos qué tipo de datos va a tener, así que va a ser doble y le llamamos sum. Voilà. Puede ser 0 o puede ser 0.0, ¿no? Por la parte real. Doble y es igual con 0, punto y coma. Y menor que n es hasta dónde va a parar. Y la i se va a estar incrementando en 1. ¿Qué necesito que haga? Que sum sea igual
a lo que tiene el arreglo. Pero eso que tiene el arreglo va a estar elevado al cubo. Así que voy a utilizar un POW de Y en la coordenada Y, coma, al cubo, más lo que tenga sum, punto y coma. Al final lo que voy a devolver, lo que tiene sum. Le imprimimos. Tiene parámetros, punto y coma y punto. Método 1 es igual a esto y compilamos. Un error en mata. No declaramos el mata. Aquí ya me dice que la cantidad de elevar al cubo este número es al cubo cada uno de ellos y después de eso sumarlo es tanto. Lo agregan, por favor. ¿Les quedó? Sí, maestra. Bueno, Profa, sí, en el for de n es menos, tendría que ser -1. si tú le pones n menor que n, va a parar un valor antes. Y si yo le pongo n-1, tendría que ponerle menor igual. Aquí. Ah, Tendría ya, que ser sí, sí. menor o igual de n-1. Así. Pero si no quiero poner eso, entonces nada más le digo que sea menor que n. Y para uno antes. Sí, gracias. Sí. Los que ya terminaron, por favor, realizan los otros dos métodos, pero fuera de la clase.
Yeah. Unknown Brain. Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say goodbye. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you frowning, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music. I'm saying I know that I gotta stay away from all your games. Yeah, I know that I found somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. No, you did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say goodbye.
Profa, Sí, ¿se lo tenemos que mandar? ¿ya les quedó? Ya, a mí. Los otros dos métodos que faltaban. Sí. Si tienes dudas y no es necesario. Los que ya hayan terminado y no tengan ninguna duda, mañana tienen práctica, chicos. Así que ya saben las condiciones y demás. Y nada más una observación, si ustedes me dejan aquí el código, quedamos en que no se los voy a tomar en cuenta, únicamente lo que está en la plataforma, como se los pedí. Así que aquellos que estén enviando las cosas de aquí es solamente para revisión, para que vean qué hicieron o si tienen alguna duda, nada más, no para calificación. Así que si no hay ninguna duda, se pueden ir retirando los que ya acabaron. Ok, profesora, gracias. Sí, buen día. Igualmente. ¿Los demás alguna duda? No, profesora. No. Buen día. Si llegan a tener alguna duda, chicos, pues igual ya saben, lo dejan por el mensaje. Y su práctica, ¿perdón?
Y lo de su práctica de mañana ya saben cuál es la dinámica, ¿no? Para que no haya después malos entendidos. Sí, maestra. Gracias. Buen día.